¿Alguna vez te han acusado de algo que jamás hiciste? Mi esposa millonaria, la CEO que aparecía en Forbes, me echó de nuestra casa por las mentiras de su hermana. Pensó que volvería rogando perdón. 3 semanas después, le entregué los papeles del divorcio y descubrí que su hermana le había robado más de $1 millón. Lo que pasó después cambió nuestras vidas para siempre. ¿Te quedarías callado o buscarías justicia? Quédate hasta el final porque esta historia tiene un giro que nunca esperarás. Mi nombre es Ryan Kagan y hasta hace unos meses pensaba que vivía el sueño americano. Imagina esto, un tipo común, con una carrera sólida en gestión de proyectos, casado con una de las mujeres más poderosas de la ciudad. Samantha Jason. Sí, esa Samantha Jason que aparece en Forbes, la directora ejecutiva de Jason Luxury Real Estate, una compañía que controla buena parte del mercado inmobiliario de lujo desde Manhattan hasta los Hamptons. Cuando la gente se enteraba de que estaba casado con ella, las reacciones siempre eran las mismas. Sorpresa y envidia. En teoría, éramos la pareja perfecta. Ella aportaba el dinero, la reputación, los contactos. Yo, según sus propias palabras, aportaba equilibrio, estabilidad, ese toque de hombre real que la mantenía con los pies sobre la tierra. Traducción. Yo era el recordatorio de que existía un mundo fuera de las oficinas de cristal y los autos de 6 cifras. Nuestro penthouse tenía ventanales del suelo al techo con vistas a Central Park. La isla de mármol en la cocina costaba más que un auto nuevo. La bodega de vinos guardaba botellas que valían más que mi educación universitaria completa. Samantha solía bromear diciendo que casarse conmigo había sido su mejor inversión. Yo reía, creyendo que lo decía de forma romántica. No lo hacía. Ahí es donde todo empieza a torcerse. Samantha tenía una hermana menor, Chloe Jason. Si Samantha era la joya de la familia, Chloe era la oveja descarriada envuelta en ropa de diseñador. Tenía 28 años, no trabajaba, y había convertido vivir de los recursos de su hermana en una forma de arte. Samantha le pagaba todo: el departamento en Manhattan, las tarjetas de crédito, el gimnasio, las terapias, los batidos detox, las manicuras de lujo que costaban más que la compra mensual de una familia entera. Ella lo llamaba apoyo familiar. Yo lo llamaba lo que realmente era: dependencia disfrazada de privilegio. Desde el primer día, Chloe me miró con desprecio. Tenía esa expresión arrogante que te deja claro que no perteneces a su mundo. Cada cena familiar era una tortura. Yo intentando mantener conversaciones normales, Samantha presumiendo de su último acuerdo millonario, y Chloe con esa sonrisa venenosa, lista para lanzar comentarios disfrazados de preocupación. Samantha, cariño, ¿no crees que Ryan se está acostumbrando demasiado rápido a tu estilo de vida?, decía con voz melosa. Es adorable cómo parece tan cómodo con el lujo, casi como si hubiera nacido para esto, ¿verdad? Samantha, ingenua cuando se trataba de su hermana, asentía como si Chloe estuviera compartiendo alguna reflexión profunda, sin notar el veneno que se escondía detrás de esas palabras. Poco a poco, la mujer que me admiraba comenzó a observarme con desconfianza. Su risa se volvió más forzada, sus gestos más tensos, sus preguntas más punzantes. ¿Cómo estuvo tu día?, se transformó en ¿qué lograste hoy exactamente? La distancia creció de forma casi invisible. No hubo peleas ni gritos, solo una acumulación de dudas sembradas con precisión quirúrgica por Chloe. Ella jamás me acusó directamente de nada. No lo necesitaba. Bastaba con sugerir, con dejar caer frases ambiguas en los momentos adecuados. Las cenas de los domingos se convirtieron en interrogatorios disfrazados de conversación. Chloe, con su copa de vino en la mano, lanzaba pequeñas bombas envueltas en amabilidad. Ryan, cuéntanos sobre tus proyectos. Nada demasiado estresante, espero. Sería terrible que te sintieras sobrepasado. Todo sonaba educado, pero el mensaje era claro. No perteneces aquí, no estás a la altura. Y Samantha empezó a creerlo. Chloe nunca fue del tipo que atacaba de frente. Su estilo era mucho más sutil,
casi quirúrgico. No necesitaba gritar ni confrontar. Bastaba con soltar frases pequeñas, insinuaciones envenenadas que se alojaban en la mente de su hermana como termitas psicológicas. Solo me preocupo por ti, Sam, le decía durante esas reuniones de hermanas a las que, por supuesto, yo no estaba invitado. Eres tan confiada, tan generosa. A veces temo que alguien pueda aprovecharse de ese gran corazón. Y ahí estaba el truco. Samantha, que podía detectar una mala inversión con solo leer el encabezado de un contrato, no veía lo evidente. Su hermana la manipulaba con precisión quirúrgica. Lo más frustrante era que yo lo notaba todo. Día tras día, observaba cómo mi matrimonio se desmoronaba lentamente entre susurros, miradas calculadas y silencios llenos de veneno. Era como ver un accidente en cámara lenta, sabiendo que no podía tomar el volante. Intenté hablarlo con Samantha una vez. Fue un error monumental. Me miró como si hubiera sugerido que su hermana tenía un laboratorio de drogas escondido en su apartamento de Park Avenue. Chloe me quiere, Ryan, dijo con ese tono firme que usaba en las reuniones con inversionistas. Solo se preocupa por mí. Quizá deberías intentar entenderla en lugar de ponerte a la defensiva todo el tiempo. Ahí comprendí que esa batalla estaba perdida. En su mente, yo era el intruso, el elemento que no encajaba en la ecuación de su vida perfecta. Chloe tenía ventaja: 28 años de historia compartida, bromas internas, la autoridad del vínculo de sangre. Yo apenas llevaba 3 años de matrimonio y el título extraoficial del esposo paranoico que no sabía tratar con la familia. Pero lo que ni Samantha ni su hermana imaginaban era que detrás de mi fachada tranquila, yo no era ningún ingenuo. No pensaba dejar que me destruyeran sin dar pelea. Me subestimaron. Creyeron que me resignaría, que bajaría la cabeza mientras me señalaban como el problema. Qué equivocadas estaban. Lo que vino después fue un espectáculo de manipulación digno de estudio. Chloe dominaba el arte del conflicto. Podía generar drama en una habitación vacía y salir limpia del asunto. En mentir para ella era una forma de expresión. No solo lo hacía bien, lo hacía con talento. Inventaba historias, las perfeccionaba y las presentaba con tanta seguridad que cualquiera dudaba de sus propios recuerdos. El primer ataque directo llegó un martes. Tenía planeado almorzar con Samantha en su restaurante favorito, ese bistró pretencioso del centro donde cobraban $30 por una ensalada artesanal. Yo venía atrasado por una reunión con clientes cuando recibí un mensaje suyo. Necesito pensar en algunas cosas que Chloe me dijo. 6 palabras, 6 simples palabras que desataron el caos. Cuando llegué a casa esa tarde, el ambiente estaba helado. Samantha me esperaba en su sillón blanco, esa monstruosidad de cuero que costaba más que el alquiler de medio edificio, con una expresión de pura decepción. Tenemos que hablar, dijo, y si alguna vez has estado casado, sabes que esas 4 palabras equivalen a una alarma roja. Claro, amor, ¿qué pasa? Intenté mantener la calma, aunque por dentro sentía que el estómago se me enredaba en nudos. Ella respiró hondo, como quien se prepara para una confesión dolorosa. Chloe te vio almorzando con una mujer hoy, una rubia en el Café Milano. Tuve que contener la risa de lo ridículo que sonaba. Primero, porque ni siquiera había estado en ese lugar. Pasé todo el día en una sala de juntas hablando de cronogramas de construcción con 3 hombres de mediana edad. Y segundo, la única rubia con la que crucé palabra fue la barista de Starbucks, que había escrito mal mi nombre en el vaso a pesar de habérselo deletreado. Aún así, Chloe había sembrado la duda y Samantha la estaba regando con devoción. Cariño, estuve en reuniones todo el día. Puedo mostrarte mi calendario, mis correos, incluso puedo pedir las grabaciones de seguridad del edificio si quieres. Dije tratando de mantener la voz estable. Pero lo de Chloe nunca era cuestión de pruebas. Sus mentiras funcionaban por atmósfera, por contexto. Construía historias en las que yo era el villano y ella la hermana preocupada que solo intentaba evitarle un sufrimiento a Samantha. No es solo por hoy, Ryan, dijo ella.
repitiendo casi palabra por palabra lo que seguramente había escuchado de su hermana. He notado cosas, que últimamente te vistes mejor, que pasas más horas en la oficina, que estás más pendiente de tu aspecto. La miré incrédulo. Me veo mejor porque tú me compraste la ropa. Me quedo más tiempo trabajando porque cerramos 3 contratos nuevos. Y cuido mi apariencia porque estoy casado con una de las mujeres más exitosas de la ciudad y quiero estar a tu altura en los eventos, no avergonzarte. Pero la lógica no sirve cuando alguien ya decidió que eres culpable. Samantha tenía esa mirada fría, la misma que usaba cuando sabía que ganaría una negociación. Ya había formado su opinión y solo buscaba los argumentos que la respaldaran. Las sospechas sobre dinero llegaron después, porque al parecer no bastaba con ser el supuesto esposo infiel, ahora también era un aprovechado financiero. Según Chloe, yo estaba desviando fondos hacia negocios ocultos y usando los contactos de Samantha para beneficio propio. Irónico, considerando que la única actividad remunerada de Chloe era gastar el dinero de su hermana. Esa noche, Samantha me mostró un par de extractos bancarios. Mira, Ryan, transferencias tuyas. Hay movimientos hacia cuentas que no reconozco, dijo con tono acusador. Y ahí fue cuando casi me eché a reír. Esas misteriosas transferencias eran el dinero que yo había estado apartando en secreto para sorprenderla con un viaje a Italia en nuestro aniversario. Las cuentas desconocidas aparecían marcadas en mi aplicación bancaria con etiquetas como Fondo de Aniversario, Viaje a Italia. Pero Chloe había tomado capturas desde ángulos tan estratégicos que todo parecía incriminante. Samantha, esos son ahorros para tu regalo de aniversario, le dije intentando mantener la calma. Puedo entrar ahora mismo a la cuenta y mostrarte todo. Ella está distorsionando la información. Y aún así, podía sentir la voz de Chloe susurrándole al oído. Podrían haber preparado esa historia como tapadera por si descubrías algo. En ese momento comprendí que estaba enfrentándome a un nivel de paranoia digno de una teoría conspirativa. Diera la prueba que diera, siempre me encontrarían una nueva explicación que me dejaba como el villano. Lo peor no eran las acusaciones, sino ver cómo Samantha se convertía en alguien irreconocible. Esa mujer que antes confiaba ciegamente en mí, que me defendía de cualquiera, ahora analizaba cada palabra como si necesitara 3 fuentes independientes para verificarla. Mis amigos trataron de advertirme. Mark del trabajo me llevó a tomar algo una noche y me dijo: Hermano, esa cuñada tuya es puro veneno. Samantha está dejando que la maneje como si fuera una marioneta. Jason, en cambio, fue más directo. Tienes que adelantarte a esto antes de que se vuelva incontrolable. Chloe te tiene en la mira y no va a parar hasta conseguir lo que quiere. Pero yo fui terco. Creí que el amor superaría cualquier manipulación, que 3 años de matrimonio pesarían más que una vida entera de dependencia emocional. Pensé que Samantha terminaría viendo el juego de su hermana y abriría los ojos. Me equivoqué de manera monumental. La confrontación que lo cambió todo ocurrió un jueves por la noche. Íbamos a ver el final de temporada de esa serie sobre millonarios con problemas ridículos. Pero en lugar de eso, Samantha me esperaba en el salón con lo que parecía una presentación corporativa: correos impresos, extractos bancarios subrayados, hasta una línea de tiempo de mis supuestas infidelidades. Todo el trabajo tenía el sello inconfundible de Chloe, aunque mi esposa lo presentó como si lo hubiera descubierto por su cuenta. No puedo seguir con esto, Ryan, dijo con un tono tan gélido como un invierno en Manhattan. Chloe nunca me mentiría sobre algo tan serio. Ella me ama, me protege, y todo lo que me ha dicho encaja perfectamente. Ahí supe que había perdido, no por algo que hubiera hecho, sino porque Chloe había jugado la partida a largo plazo con precisión quirúrgica. Logró convencer a Samantha de que amar era sinónimo de desconfiar, que confiar era ingenuo y que su hermana, la misma que llevaba años drenándole dinero y energía, era más confiable que el marido que estaba construyendo un futuro a su lado.
La casa que antes era nuestro refugio se había convertido oficialmente en territorio enemigo. Ser echado de tu propio hogar no tiene nada de cinematográfico. Es humillante y desolador. Era un viernes de octubre. Lo recuerdo porque las hojas de Central Park empezaban a cambiar de color y pensé en cómo solíamos caminar por ahí durante nuestro primer otoño juntos. Llegué del trabajo aflojando la corbata, imaginando un fin de semana tranquilo, pero al entrar, me encontré con una escena digna de una junta de emergencia. Samantha estaba en medio del salón, vestida con ese traje azul marino que usaba cuando iba a cerrar negocios, y detrás de ella, como una sombra satisfecha, estaba Chloe, con una sonrisa tan cínica que parecía alimentarse de mi desconcierto. Tenemos que hablar, dijo Samantha. Dejé el maletín sobre el sofá intentando medir el ambiente. Empaca tus cosas, Ryan. Ya no puedo confiar en ti. Quiero que te vayas, esta noche. No puedo vivir bajo el mismo techo con alguien en quien no confío. Su techo, no nuestro. 3 años de matrimonio reducidos a eso. Un huésped que había agotado su estadía. Detrás de ella, Chloe apenas podía contener su júbilo. Disfrutaba el momento como un gato que acaba de atrapar al ratón más torpe del vecindario. Samantha, por favor, hablemos, dije tratando de mantener la calma. Pero cuando intenté explicarme, levantó la mano para callarme. No intentes culpar a mi hermana, interrumpió. Chloe no te obligó a mentirme, ni a ocultarme cosas, ni a aprovecharte de mí y de mis contactos. Era como escuchar una lista completa de los venenos que Chloe había estado vertiendo en su mente durante meses. Nada de eso es verdad, Samantha, dije intentando mantener la calma. Jamás te he mentido, nunca te he sido infiel, y por supuesto, nunca te he utilizado para nada. Te amo. Chloe soltó una risa corta, casi un resoplido. Por favor, Ryan, guarda el espectáculo para alguien que te compre la entrada. No estoy hablando contigo, repliqué con firmeza. De hecho, estoy seguro de que esto no te incumbe. Se volvió mi asunto el día en que empezaste a hacerle daño a mi hermana, contestó con ese tono de superioridad moral tan ensayado. Samantha merece a alguien que no la engañe todos los días. Samantha dio un paso hacia adelante, poniéndose levemente frente a su hermana, como si intentara protegerla de mí. Ese gesto me lo dejó todo claro. Chloe no me mentiría con algo tan serio, dijo con voz temblorosa. Ella me quiere, solo está cuidándome y francamente ha tenido razón sobre ti desde el principio. Desde el principio. Aquellas palabras me golpearon como una revelación tardía. Chloe había estado preparando mi caída desde el primer día. ¿Así que eso es todo? Pregunté, sintiendo como algo dentro de mí se endurecía. 3 años de matrimonio tirados a la basura porque tu hermana desempleada y mantenida te convenció de que soy algún tipo de criminal. El comentario surtió efecto. Chloe se sonrojó furiosa. Por un segundo vi una grieta en su máscara de superioridad, pero Samantha volvió a ponerse entre nosotros. Vete, Ryan, antes de que llame a seguridad. Seguridad. Mi esposa estaba amenazándome con llamar a seguridad en nuestra propia casa. Observé el salón una última vez, el sofá donde solíamos ver películas, la mesa donde recibíamos a nuestros amigos, las enormes ventanas desde las que planeábamos envejecer mirando la ciudad. Todo se sentía ajeno. Está bien, dije, sorprendiéndome del tono vacío de mi propia voz. Empacaré mis cosas. Fui al dormitorio y empecé a guardar algunas prendas y artículos personales en una bolsa. Todo lo hacía en piloto automático, mientras mi mente intentaba entender en qué momento mi vida se había desplomado. Detrás de mí, escuchaba el murmullo de Chloe susurrándole algo a Samantha. 3 años de vida reducidos a lo que cabía en un bolso. Cuando regresé al salón, Samantha sostenía la puerta abierta. No me miraba. Chloe casi saltaba de satisfacción. Estás cometiendo un error, Samantha, dije por última vez. Algún día te darás cuenta. El único error fue haberte creído, respondió sin levantar la vista.
Y me fui. Salí del penthouse, del edificio y de la vida que había construido con una mujer que ni siquiera me dio la oportunidad de explicarme. Me quedé de pie en la acera con una sola bolsa al hombro, mientras la ciudad seguía su curso, indiferente a mi ruina. A pesar de todo, sentí algo inesperado, alivio, bajo la rabia, la tristeza y la traición. Había una sensación de descanso. Ellas creían haber ganado, pensaban que volvería suplicando. No sabían lo que acababan de provocar. Las 3 semanas que pasé en mi diminuto apartamento del centro fueron como un laboratorio de venganza en proceso. El nuevo lugar era lo que los agentes inmobiliarios llaman acogedor, pero que cualquier persona normal describiría como una caja de zapatos con delirios de grandeza. 600 pies cuadrados de mediocridad pura, con un refrigerador que gemía como una ballena moribunda. Pero al menos era mío. Los primeros días fueron duros. Pasé horas mirando el techo, intentando entender cómo mi vida había girado tan violentamente hacia el desastre. Pero hay algo curioso en tocar fondo. El suelo al menos es firme. Mi teléfono no sonaba. Ni una sola llamada de Samantha, ni un mensaje preguntando cómo estaba. Nada. Solo silencio. Ese mutismo lo decía todo. Pero Chloe era otra historia. Las redes sociales se habían convertido en su escenario. Publicaba fotos en restaurantes caros con subtítulos como "Agradecida por la familia que siempre te apoya". En Facebook compartía frases sobre la necesidad de cortar lazos con personas tóxicas. Cada publicación era como una pequeña bofetada digital dirigida a mí. Lo irónico era que Chloe hacía todo eso usando los recursos de Samantha. La hermana desempleada se paseaba por internet como una influencer del éxito ajeno. En lugar de enfadarme, empecé a sentir curiosidad. Algo no encajaba. Si yo era tan mal esposo, ¿por qué Samantha no decía nada? Porque era Chloe quien se encargaba de toda la campaña pública mientras Samantha permanecía en un silencio extraño. Después de años trabajando como gestor de proyectos, detectando errores y resolviendo desastres financieros, uno desarrolla un ojo entrenado para notar lo que no encaja. Primero, noté que la empresa de Samantha llevaba semanas inusualmente callada. Ningún comunicado, ningún lanzamiento. Para alguien que solía tratar el éxito empresarial como un deporte de contacto, ese silencio era sospechoso. Luego me fijé en Chloe. Publicaba constantemente, sí, pero siempre desde los mismos lugares. Para una mujer que presumía de vivir su mejor vida, su mundo parecía reducirse a unos pocos escenarios repetidos. Así que hice lo que mejor sé hacer: investigar. Empecé por lo accesible: registros públicos, archivos comerciales, todo lo que pudiera consultarse legalmente. Descubrí que Jason Luxury Real Estate estaba pasando por un trimestre complicado. Algunos proyectos importantes se habían caído. Inversores habían retirado su dinero. No era una catástrofe, pero sí un golpe para alguien acostumbrada a ganar siempre. Entonces recordé el acuerdo prenupcial. Sí, aquel contrato que Samantha me hizo firmar. En ese momento, ella era una mujer enamorada, no una ejecutiva paranoica. Leí ese documento palabra por palabra. 3 años atrás, Samantha incluía cláusulas que me amparaban si ella llegaba a comportarse de forma abusiva, controladora o infiel. También establecía compensaciones económicas considerables si el matrimonio terminaba por su mala conducta. En otras palabras, echar a su esposo por culpa de las mentiras de una hermana ociosa y negarse siquiera a dialogar la colocaba directamente en terreno peligroso. Seguramente Samantha ni siquiera recordaba haber firmado esas partes del contrato. Estaba tan obsesionada con blindar su patrimonio que sin darse cuenta me había protegido de ella misma. Mientras comprendía eso, comencé a recopilar pruebas: capturas de pantalla de las publicaciones de Chloe, registros de mis intentos de comunicarme con Samantha, comprobantes de dónde había estado realmente en los días en que supuestamente me veía con otras mujeres. Poco a poco, con paciencia y precisión, fui construyendo un expediente sólido. 3 semanas después de haberme echado de casa, Samantha me llamó.
Era un martes por la mañana. Ryan, dijo con un tono de voz distinto, más débil, menos segura. Necesitamos hablar. ¿Has tenido tiempo de reflexionar? Reflexionar, como si fuera un niño castigado que debía pensar en lo que había hecho. Claro, Samantha, respondí fingiendo serenidad. He tenido tiempo de sobra para hacerlo. Bien, ¿podrías venir a mi oficina mañana? Digamos a las 2. Quiero que hablemos sobre cómo seguir adelante. Seguir adelante. Traducido al lenguaje de Samantha, quería comprobar si estaba listo para arrastrarme y firmar algún documento que la dejara libre y moralmente limpia. Allí estaré, contesté, y lo haría así, pero no por las razones que ella imaginaba. Esa mañana me preparé como quien se alista para una guerra. Me duché, me afeité y me puse mi mejor traje, el gris oscuro que Samantha me había regalado. Resultaba irónico. Usaría un regalo suyo para enfrentarla. El maletín era mi arma secreta. Dentro había preparado todo con precisión. Copias del acuerdo prenupcial con las cláusulas relevantes marcadas, extractos bancarios, comprobantes, capturas de pantalla de las publicaciones de Chloe, pruebas de mis verdaderas ubicaciones. Aunque la verdadera fortaleza de mi estrategia no estaba en lo que llevaba, sino en lo que omití. Llegué al edificio 20 minutos antes. La puntualidad, uno de esos hábitos de clase media que nunca se me quitó. Subí al piso 15, escuchando esa música instrumental insípida. La recepcionista me sonrió con esa amabilidad corporativa. Señor Kagan, ha pasado un tiempo. La señora Jason lo espera en la sala de conferencias. La sala grande, la de los ventanales que dominaban la ciudad. Samantha no solo quería hablar, quería dejar clara la jerarquía de poder. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi abogado. Documentos listos. Dale con todo. Mientras ella disfrutaba de su supuesta victoria, yo había hecho lo que nunca imaginó. Buscar asesoría legal seria. A las 2 en punto, la recepcionista reapareció. La señora Jason lo recibirá ahora. La puerta de la sala se abrió y ahí estaba, sentada al extremo de la larga mesa, impecable como siempre, aunque noté algo distinto. Cansancio, tensión. A su derecha, por supuesto, Chloe, instalada como si fuera su asesora personal. Ryan, dijo Samantha señalando la silla frente a ella. Por favor, siéntate. Me acomodé con calma y coloqué el maletín sobre la mesa con deliberación. Ambas lo observaron. Gracias por venir, comenzó ella. Espero que estas semanas te hayan permitido reflexionar sobre lo ocurrido. Lo ocurrido, así lo llamaba. He pensado mucho, sí, respondí manteniendo la voz serena. Más de lo que te imaginas. Chloe se inclinó hacia adelante con esa sonrisa burlona, preparada para intervenir en cualquier momento. Bien, dijo Samantha, creo que necesitamos hablar sobre cómo vamos a manejar esta situación de ahora en adelante. Nuestro matrimonio, nuestras viviendas, nuestro futuro. Ese pequeño silencio antes de repetir la palabra futuro me lo dijo todo. Tienes razón, Samantha, dije alcanzando mi maletín con calma. De hecho, traigo algunos documentos que pueden ayudarnos a aclarar cómo se verá ese futuro del que hablas. El clic del maletín al abrirse resonó como una detonación. Ambas mujeres dejaron de sonreír. Antes de comenzar, continué sacando una pila de papeles perfectamente ordenados. Quiero decir que he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre nuestro matrimonio, sobre la confianza y sobre lo que ocurre cuando las personas toman decisiones basadas en suposiciones en lugar de hechos. Dejé los papeles sobre la mesa y la miré directamente. Y he llegado a la conclusión de que tienes razón. Es momento de hablar de cómo vamos a manejar todo esto. Empujé lentamente los documentos hacia ella, empezando con estos papeles del divorcio que me gustaría que firmaras. La expresión de Samantha se transformó al instante. Los documentos golpearon la mesa con el impacto de una bomba envuelta en membrete legal. El silencio que siguió fue casi físico.
Las dos mujeres observaban los papeles como si acabara de sacar una serpiente viva del maletín. Samantha extendió la mano con evidente nerviosismo. Chloe parecía haber perdido toda su compostura. ¿Qué? ¿Qué es esto?, preguntó Samantha con una voz temblorosa. Son los papeles del divorcio, respondí con tono tranquilo. Ya sabes, esos documentos que ponen fin a un matrimonio cuando uno de los cónyuges decide expulsar al otro de casa por acusaciones falsas. Samantha comenzó a leer. Vi cómo su rostro cambiaba. Al avanzar entre las páginas, primero confusión, luego sorpresa, después incredulidad y finalmente una sombra de puro miedo. Ryan, dijo lentamente, intentando recuperar su control habitual. Estoy segura de que podemos hablar de esto como adultos. No hay necesidad de involucrar abogados. Podemos resolverlo en privado. Claro, podemos hacerlo como adultos, respondí con una sonrisa. Tú eres adulta, yo también. Y estos son los resultados adultos de tus decisiones adultas. Curioso cómo funciona, ¿no? Chloe, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, de pronto explotó. No puedes hacer esto, gritó golpeando la mesa con tanta fuerza que las copas de agua temblaron. No puedes venir aquí y destruir la vida de mi hermana solo porque te descubrieron. Y ahí estaba, la máscara había caído. ¿Descubierto haciendo qué exactamente? Pregunté mirándola directamente. Por favor, ilústrame. Sabes perfectamente lo que hiciste, chilló cada vez más alterada. Las aventuras, el dinero, las mentiras. Aventuras, repliqué con calma. ¿Te refieres a las veces que supuestamente me vieron en el Café Milano cuando estaba en reuniones de trabajo con testigos presentes? ¿O a la rubia misteriosa que resultó ser una barista que ni siquiera sabe escribir mi nombre bien en un vaso? Chloe enrojeció visiblemente, descompuesta. Y el dinero, las cuentas secretas. Saqué mi teléfono, lo desbloqueé y abrí la aplicación del banco con deliberada lentitud. ¿Te refieres a esta? Le mostré la pantalla. Fondo aniversario, viaje a Italia. Era una sorpresa romántica para Samantha. Si quieres, puedo enviar los comprobantes directamente a su equipo legal. El rostro de Samantha perdió todo color. Había llegado a la parte interesante de los documentos, las cláusulas prenupciales. Ryan, dijo con voz apagada, no recuerdo haber aceptado estas condiciones. Tú insististe en incluirlas, le recordé con serenidad. Querías que me sintiera seguro, que nunca pensara que podrías usar tu dinero como arma si las cosas se complicaban. La ironía era tan densa que podría haber asfaltado calles con ella. Samantha había creado, sin saberlo, el mecanismo legal que ahora me protegía. Chloe se asomó por encima del hombro de su hermana y leyó con desesperación. Su rostro se volvió blanco, luego verde. Comprendió lo inevitable. Samantha, no puedes firmar esto, susurró Chloe. Tiene que haber otra forma. ¿Luchar contra qué? Respondió Samantha sin levantar la vista. ¿Contra el acuerdo prenupcial que yo misma exigí? ¿Contra las pruebas que demuestran que Ryan no me engañó? ¿O contra el hecho de que lo eché de nuestra casa sin verificar nada? Ella levantó la mirada hacia mí y por un instante volví a ver a la mujer de la que me había enamorado. ¿Cuánto?, preguntó en voz baja. Fingí pensar unos segundos, aunque conocía cada cláusula de memoria. Según el acuerdo prenupcial que tú misma redactaste, el monto de la pensión mensual equivale al 30% de tus ingresos netos durante los próximos 5 años. Además, deberás hacer un pago único de $2.4 millones dentro de los 60 días posteriores al decreto de divorcio. Chloe soltó un ruido entre un jadeo y una risa nerviosa. 2.4 millones, Samantha, eso es una locura. No puedes pagar eso, el negocio, los gastos o las deudas de juego, dije con toda la calma del mundo. Las dos se quedaron inmóviles. Deudas de juego, repitió Samantha despacio.
y ahí supe que las tenía justo donde quería. En un segundo, Chloe se levantó de la silla de un salto, gritando como si acabara de recibir una descarga eléctrica. Eres un maldito mentiroso manipulador. No puedes probar nada. Ah, pero ese era el detalle. Los adictos al juego siempre dejan un rastro. Son extractos bancarios, expliqué con naturalidad. No son míos, claro. Pertenecen a varias cuentas offshore abiertas con el crédito empresarial y el número de seguridad social de Samantha Jason. El color desapareció del rostro de Samantha. ¿Qué estás diciendo, Ryan? Lo interesante, continué desplegando los documentos con cuidado, es que alguien ha estado transfiriendo dinero desde las cuentas operativas de Jason Luxury Real Estate hacia estos fondos en el extranjero durante los últimos 18 meses. Chloe retrocedió alejándose de la mesa. No puedes. ¿Cómo? ¿Cómo conseguiste eso? Le sonreí con la calma de un tiburón que huele sangre en el agua. Digamos que estar casado con una directora ejecutiva me dio algunos contactos en el mundo de las investigaciones financieras. Saqué otra hoja resaltada. Aquí, por ejemplo, se ven los retiros constantes en casinos de Atlantic City, Las Vegas. Y mi favorito, un sitio de póker online llamado Lucky Ladies Last Chance. Buen gusto, muy discreto. Samantha se acercó leyendo sobre mi hombro. Chloe, dime que esto no es lo que parece. No lo es, él lo fabricó. Saqué mi teléfono y abrí la galería. Curioso, Chloe, para alguien que asegura estar siendo incriminada, tomas bastantes selfies en mesas de casino. Las fotos eran nítidas. Chloe sonriendo frente a máquinas tragamonedas, mesas de blackjack, póker, todas con fechas y ubicaciones que coincidían exactamente con los retiros bancarios. Estas las publicaste tú, le expliqué a Samantha. Aparentemente, tu hermana pensó que sus noches de apuestas merecían ser compartidas con el mundo. Samantha la observó con una mezcla de ira y decepción. ¿Me robaste? ¿Robaste a mi empresa, Chloe? No robé nada, gritó ella empapada en sudor. Solo tomé prestado. Iba a devolverlo. Estaba en una buena racha. Solté una risa seca. Buena racha. Según estos registros, perdiste más de $473,000 en año y medio. El número la golpeó con la fuerza de un puñetazo invisible. Samantha tuvo que apoyarse contra el borde de la mesa. 473,000, repitió con la voz quebrada. Chloe, eso es casi la mitad de nuestro fondo de emergencia. Habría sido más, respondí, pero las transferencias llamaron la atención del sistema antifraude del banco. Ahí fue cuando Chloe perdió por completo el control. Comenzó a gritar, no palabras, sino un rugido de furia pura. Agarró la jarra de agua del centro de la mesa y la lanzó contra mí. Me agaché justo a tiempo. El vidrio estalló contra la pared. Destruiste todo, gritó avanzando hacia mí. Todo lo que construí, todo lo que levanté. Lo que tú construiste, repitió Samantha con una calma cortante. No construiste nada, Chloe. Nunca has trabajado un solo día en tu vida. Has vivido de mi dinero, robando de mi empresa y mintiéndome durante años. Las dos hermanas quedaron frente a frente. En ese instante, el parecido entre ellas era innegable, pero mientras Samantha irradiaba autoridad, Chloe parecía una sombra distorsionada. Yo te protegía de él, gritó Chloe señalándome. Te estaba usando, iba a quitarte todo. La única persona que ha estado quitándome todo lo que he conseguido eres tú, replicó Samantha con voz fría. Me has estado robando mientras decías que mi esposo era el criminal. Decidí intervenir. Samantha, creo que deberíamos llamar a seguridad y quizá también a la policía. La malversación de fondos es un delito grave. Esa última palabra pareció devolverle algo de cordura a Chloe. Sam, por favor, balbuceó con la voz rota. Soy tu hermana. Podemos arreglarlo. Buscaré ayuda. Iré a terapia, a jugadores anónimos, lo que quieras. No haga qué, interrumpió Samantha con dureza.
no te haga responsable por robarme, no te pida explicaciones por haber destruido mi matrimonio, no espere que asumas las consecuencias de tus mentiras. Chloe se desplomó en la silla y comenzó a llorar de verdad. Samantha la observó en silencio y luego volvió su mirada hacia mí. Ryan, dijo con voz baja, te debo una disculpa, una muy grande. Pero yo aún no había terminado. En realidad, Samantha, contesté mientras ordenaba los documentos sobre la mesa. Lo que me debes es tu firma en los papeles del divorcio. Abrí mi maletín una vez más. En realidad, dije sacando otra carpeta aún más gruesa. Lo del juego es solo la punta del iceberg. Samantha me miró con una mezcla de incredulidad y agotamiento. ¿Hay más? Oh, sí, mucho más. Extendí los documentos sobre la mesa. Lo que descubrimos es que nuestra querida Chloe llevaba tiempo manejando una auténtica red de fraudes. El primer documento era un informe crediticio. 17 tarjetas de crédito abiertas a nombre de Samantha Jason con un límite total que superaba los $600,000. Samantha se quedó inmóvil. Las tarjetas estaban todas al límite, dije. Y por supuesto, las mensualidades se pagaban solas. Durante los últimos 2 años, los pagos automáticos se han estado descontando directamente de las cuentas de Jason Luxury Real Estate. Extendí otra hoja. Aquí está la lista completa: préstamos personales, créditos de negocio y algo que sinceramente no sabía ni que existía: un anticipo de estilo de vida de lujo. Chloe empezó a emitir pequeños sollozos ahogados. ¿Cuánto estamos hablando exactamente?, preguntó Samantha. Hice una pausa teatral. Sumando las pérdidas por apuestas, las deudas de las tarjetas, los préstamos y los intereses acumulados, estamos hablando de unos $1.2 millones, todo transferido meticulosamente a tu crédito personal y al de tu empresa. El aire se volvió denso. Pero no te preocupes, hay más, dije con calma. De mi portafolio, saqué una nueva pila de papeles. Resulta que tu hermana se convirtió en toda una inversionista inmobiliaria. ¿Qué propiedades?, preguntó Samantha. 3 condominios en Miami, una casa de playa en los Hamptons y mi favorita, una participación en un tiempo compartido en Aspen que incluye su propio instructor de esquí privado. Extendí los documentos, todas adquiridas con préstamos garantizados por los activos de Jason Luxury Real Estate. Eso es imposible, dijo Samantha. Cualquier préstamo que use los activos de la empresa necesita mi firma. Exactamente. Saqué una lupa del maletín y se la extendí junto con uno de los contratos. Observa la línea de la firma. Samantha examinó el documento. La vi pasar del desconcierto al reconocimiento y de ahí a una furia tan pura que parecía concentrar todos los años de trabajo. Es mi firma, murmuró finalmente. Técnicamente sí, respondí, pero a menos que te hayas vuelto fanática de los tiempos compartidos, dudo que la hayas puesto tú. La palabra colgó en el aire como una sentencia. Falsificación. ¿Falsificaste mi firma?, preguntó Samantha con una frialdad capaz de cortar el aire. Chloe se quebró. ¿Puedo explicarlo? No iba a ser permanente. Todo iba a resolverse. Samantha respiró hondo. Falsificaste mi firma para robar más de $1 millón. Arruinaste mi matrimonio con tus mentiras. Viviste de mi dinero y destruiste todo lo que construí. Soy tu hermana, gritó Chloe desesperada. La familia tiene que significar algo. Samantha se levantó despacio. Sí, significa algo, dijo al fin, y por eso lo que hiciste es imperdonable. Sacó su teléfono móvil con una calma aterradora. ¿A quién llamas?, preguntó Chloe. A la policía, respondió sin levantar la voz. Después a mi abogada, a mi contadora y probablemente al FBI. Esto cruza líneas estatales. Ya no es solo un robo, es un crimen federal. Chloe se derrumbó en lágrimas, pero esta vez era el llanto seco y sin esperanza de alguien que comprende que su vida acabó de terminar. Samantha levantó la vista hacia mí. Ryan,
Necesito preguntarte algo. ¿Existe alguna posibilidad de que podamos arreglar esto? Me quedé observándola en silencio. Ese instante me recordó a las películas de venganza, el momento en que el héroe tiene al villano a su merced. Pero la vida real no funciona así. Me puse de pie, recogí los documentos con calma y le dirigí una última mirada. No hay nada que arreglar, Samantha, dije despacio. Lo único que queda es que cada uno enfrente lo que causó. Ella me miró con los mismos ojos que alguna vez me hicieron ceder, pero ya no sentía nada. ¿Hay alguna posibilidad de arreglar esto? Preguntó con una voz tan frágil que por un momento me dolió escucharla. Casi, respondí despacio, levantándome y recogiendo los documentos. Cada papel volvió a su carpeta como si estuviera cerrando una presentación de negocios impecablemente ejecutada. Arreglar esto, repetí. Samantha, cariño, creo que ya no entiendes lo que esto realmente significa. Detrás de ella, Chloe había dejado de llorar lo suficiente como para observarnos. Seguramente estaba pensando que si Samantha y yo volvíamos, tal vez podría librarse del infierno legal que ella misma había creado. Sé que cometí errores, dijo Samantha intentando mantener algo de dignidad. Confié en la persona equivocada. Debí creerte a ti. En lugar de mí, terminé por ella. En lugar de tu esposo, en lugar del hombre al que prometiste amar, respetar y confiar hasta el final. Cada palabra la golpeó como un puñetazo invisible. Ryan, por favor, dijo al fin, me equivoqué en todo, pero podemos empezar de nuevo, reconstruir, hacerlo bien esta vez. ¿Y cómo piensas hacerlo bien, Samantha? Pregunté cerrando el maletín. ¿Vas a devolverme los 3 años que invertí en este matrimonio? ¿Vas a borrar la humillación de ser expulsado de mi propio hogar? ¿Vas a eliminar el hecho de que cuando tuviste que elegir, preferiste creer en tu hermana mentirosa y ladrona antes que en tu esposo? El silencio que siguió fue sofocante. Te amo, dijo al final desesperada. Lo sé, lo arruiné todo, pero te amo, Ryan. Eso debe valer algo. La miré en silencio durante varios segundos. ¿Sabes, Samantha? Creo que de verdad crees que me amas, pero he aprendido algo sobre tu versión del amor. Es condicional. Depende de lo que digan los demás. Se desvanece cuando alguien te susurra algo feo al oído. Eso no es amor, cariño, eso es conveniencia disfrazada de afecto. Chloe intentó decir algo, pero levanté la mano. Tú no dices una palabra. Ya hablaste demasiado por una vida entera. Tomé el maletín y caminé hacia la puerta, pero antes de salir, ella me llamó una última vez. Ryan, por favor, no te vayas así. Podemos salvar esto. Me detuve con la mano en el picaporte. ¿Quieres saber cuál es la parte más triste de todo esto, Samantha? Que si tan solo me hubieras preguntado por esas acusaciones, si me hubieras dado una mínima oportunidad de defenderme antes de decidir que era culpable, nada de esto habría sucedido. Nuestro matrimonio seguiría intacto, tu empresa continuaría firme y Chloe seguiría siendo tu problema, no el del FBI. Abrí la puerta, pero elegiste creerle a ella en lugar de a mí. Decidiste confiar en la peor versión posible del hombre que jamás te dio motivo para dudar de él. Y ahora tendrás que vivir con las consecuencias de esa elección. Salí de aquella sala, del edificio y finalmente de la vida que había construido junto a una mujer que resultó ser una completa desconocida. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, comprendía algo inesperado. Me sentía más liviano que en meses. Por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, era libre. Han pasado 6 meses desde que cerré aquella puerta, y debo admitirlo, la vista desde mi nueva realidad es espectacular. Estoy en mi oficina, no en ese minúsculo espacio, sino en una oficina real con ventanales abiertos. En la puerta, un letrero sencillo, Kagan Project Solutions. El negocio va mejor de lo que jamás imaginé. Resulta que pasar 3 años casado con una de las mujeres más influyentes del mundo empresarial te deja contactos útiles.
Cuando esos mismos contactos se enteraron de que estaba soltero y disponible para trabajos independientes, los teléfonos no tardaron en sonar. La ironía era deliciosa. Samantha solía bromear diciendo que yo era su arma secreta en las negociaciones. Ella pensaba que me halagaba, pero en realidad estaba promocionando mis habilidades a toda la élite empresarial de Manhattan. Hoy gano en 6 meses lo que antes me llevaba 2 años de salario. No es el dinero lo que me satisface, es ver cómo construyo algo sólido con mis propias manos. Mark, un antiguo compañero, me llamó emocionado. No vas a creerlo, Ryan. El negocio de Samantha se está hundiendo. Es un desastre total. Todo comenzó con los bancos. En cuanto detectaron el alcance de los delitos financieros, comenzaron a congelar cuentas. Luego llegaron los clientes. La gente rica detesta la incertidumbre. Cuando la prensa reveló que Jason Luxury Real Estate había sido víctima de un fraude interno, la confianza se evaporó. El golpe final vino de los reguladores. Las agencias federales comenzaron a revisar sus prácticas empresariales. En 4 meses, Samantha pasó de ser realeza inmobiliaria a una mujer desesperada por vender su compañía por centavos. Tuvo que vender el penthouse y terminó en un pequeño apartamento en Queens. Sus amistades desaparecieron en cuestión de días, y Chloe recibió 8 años de prisión por fraude electrónico, robo de identidad y malversación de fondos. Intentó negociar declarando que Samantha había sido cómplice, pero cuando te pasas la vida mintiendo, nadie te cree. Durante esos meses caóticos, Samantha intentó contactarme varias veces. Sus mensajes comenzaron con disculpas y terminaron en súplicas. No respondí ninguno, no por rencor, sino porque no había nada que decir. El día de la firma final del divorcio llegó exactamente un año después de que me echara del penthouse. Nos vimos en el juzgado. Ella parecía más pequeña, agotada, envejecida por el estrés. Ryan, dijo con la voz quebrada, ahora lo entiendo todo. Arruiné lo mejor que tenía por orgullo y torpeza. La miré detenidamente. No sentí ira ni tristeza, solo vacío. Lo sé, respondí, pero comprender tus errores no los borra. Algunas decisiones no tienen segunda oportunidad, Samantha. Hay errores que destruyen cosas que no pueden repararse. Firmamos los papeles. Así, de forma fría y definitiva, terminamos lo que alguna vez había sido lo más importante en nuestras vidas. Cuando salí del juzgado, el aire parecía distinto. No era alegría, ni alivio, ni tristeza. Era una mezcla de silencio y claridad, como si el ruido constante en mi cabeza se hubiera apagado por fin. En ese momento entendí algo. No necesitaba demostrar nada, no necesitaba ganar, no necesitaba venganza. Lo único que realmente quería era paz, y por primera vez la sentí. Los meses siguientes no fueron fáciles, pero fueron míos. Aprendí a disfrutar del silencio, a llenar los espacios vacíos con proyectos que realmente me motivaban. La empresa creció más rápido de lo que imaginé, pero lo que me sorprendió fue darme cuenta de que el éxito ya no se sentía como una revancha, sino como una segunda oportunidad. Samantha y Chloe desaparecieron de mi vida como cicatrices que, aunque no duelen, te recuerdan quién fuiste. Y cada vez que alguien me pregunta si cambiaría algo de lo que pasó, respondo que no, porque sin esa caída nunca habría descubierto de lo que era capaz. No sé si el destino existe o si todo es consecuencia de nuestras propias decisiones, pero si algo aprendí de toda esta historia, es que a veces perderlo todo es la única forma de empezar a vivir. Hoy, cada vez que enciendo las luces de mi oficina y veo mi nombre en la puerta, Ryan Kagan, no pienso en lo que perdí, sino en lo que reconstruí. No se trata de olvidar el pasado, sino de dejar de cargarlo. Y eso, más que cualquier triunfo, es verdadera libertad. Esta historia me enseñó algo que nunca olvidaré. La confianza es el pilar de cualquier relación, y cuando se rompe por decisiones impulsivas basadas en mentiras, no hay dinero ni poder que pueda repararla. A veces, las personas que dicen amarte son las primeras en dudar de ti cuando alguien más les susurra al oído.
Pero también aprendí que tocar fondo no es el final, es solo el comienzo de algo mejor. Cuando perdí todo lo que creía importante, descubrí quién era realmente y de lo que era capaz. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que hice lo correcto al divorciarme y exponer todo? ¿O debí haber dado una segunda oportunidad? Déjamelo saber en los comentarios. Y si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de la confianza y la verdad, suscríbete al canal porque aquí compartimos historias reales que te harán pensar, sentir y cuestionar todo lo que creías saber sobre las relaciones.